At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Muchos de los problemas del mundo se pueden solucionar con una buena comunicación. Los grandes problemas y los pequeños también. Es por eso que para liderar tienes que comunicar, y eso lo puedes aprender en este curso de comunicación efectiva para el liderazgo que te ofrece UP. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, tengo más de 20 años en el mundo de las comunicaciones desde distintas áreas, en medios audiovisuales, nacionales e internacionales, liderando equipos. Ven, vamos juntos a dominar el mundo de la comunicación. Más información en universidadposible.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a No Callaré. Hoy con un invitado especial, Nixon Moreno. Nixon Moreno es de esa juventud recia que uno conoció como luchadores auténticos, no universitarios encaretados, sino de los que entregaron todo por la libertad, la justicia, la democracia en su país. Ha sido un perseguido político desde, bueno, no sé, 20 años, no recuerdo hace cuánto tiempo ya. Sufrió cárcel, ha sufrido exilio. Hoy en día no se encuentra en Venezuela, pero sí aquí con nosotros a través de esta tecnología. Bienvenido, Nixon, un gran abrazo. Gracias a ti, Nito. Bueno, ya no tan joven como dices, pero con un corazón siempre como los venezolanos, siempre con alegría y siempre combatiendo. Como decía mi abuelo, el espíritu nunca envejece. Sabio tu abuelo. Sí, señor. Mira, Nixon, no, lo que quería decir es que eras de esa juventud, de ese liderazgo universitario que nunca se doblegó y que siempre estuvo al frente con sus ideas indoblegables. Ese es el Nixon Moreno que yo recuerdo, que recordamos los venezolanos. Indoblegable, que no brincaba talanqueras. Tenía una sola idea y era la idea de la justicia y la libertad. Ese es el que yo recuerdo y el que yo creo que continúa, a pesar de la distancia, de que tenemos tiempo que no nos vemos. Yo sé que esa es tu formación y que a ti de ahí no te aparta nadie. Y yo te quise llamar y entrevistar el día de hoy, porque, bueno, sabemos lo que está pasando en Venezuela. Hablan de 3.000 millones de dólares, 5.000, y hoy oí cifras, por ejemplo, que llegan hasta 28.000 millones de dólares realmente perdidos, es la palabra que se utiliza, pero es robados de PDVSA. Así que, y por supuesto, ya ha sido descabezado Tarek El Ayanzamí, que es uno de los hombres que más te ha perseguido desde la época de la juventud. Desde que, si tú me corriges si no es verdad, creo que tú le ganaste unas elecciones en la ULA y desde ese momento él decidió que cuando tuviese poder te perseguiría hasta el fin de los días de él. Quiero que nos hables un poco de todo esto y qué conoces tú. De todo lo que tú has oído, ¿a ti te suena todo lo que ha pasado con Tarek El Ayanzamí? Bueno, Nito, primero darte las gracias y segundo, en el contexto que se desarrolla esta operación del régimen contra la infraestructura que vamos a llamar una corporación criminal. En el lenguaje venezolano sería un tren organizado desde el aparato del Estado. Son 20 años, más o menos 20 años, que el señor Tarek El Ayanzamí fue desarrollando esta corporación del crimen desde que comenzó dentro del organigrama del Estado en la Dirección de Cedulación y Pasaporte. Y allí fue una tragedia para el país porque, bueno, se cedularon a miles de delincuentes de distintas partes del mundo
Recordemos cómo en esa gestión se disparó la criminalidad en Venezuela y Era Tarek el de cedulación cuando pasaporte, aparecieron sí, todos esos pasaportes de ahí viene, a sí. árabes Aparte de eso, porque él no tenía filtro, o sea, él le vendía pasaporte a la gente del petróleo que necesitaba salir. O sea, ahí no había ningún tipo de filtro y es una de las cosas que quiero explicar. Tarek El Examen no es un hombre con ideología. Lo que está pasando en este momento no es una fractura ideológica, no es una ruptura, es simplemente que llegó a tal nivel esta corporación criminal con vínculos internacionales que vamos a expresar en esta breve conversación, que se convirtió en una amenaza misma del Estado totalitario y que hubo pequeños señales de que quienes conocemos esta corporación, por ejemplo, puedo darte dos datos. En 2018, Nicolás Maduro destituyó sorprendentemente, porque apenas tenía unos meses en el cargo, a Luis López. ¿Quién es Luis López? Luis López, farmacéutico. Tarek El Exami lo convierte en ministro de salud para el poder, y le otorga unos poderes extraordinarios, prácticamente la adquisición de todo la Corporación de Salud Nacional, desde los medicamentos, vacunas, y después se vio, bueno, si hemos comprado tantas vacunas y las hemos decretado, ¿cómo es que los niños venezolanos se están vacunando en Cúcuta? Colombia prácticamente absorbió desde el 2017 la vacunación en su gran mayoría de los niños. La dotación de hospitales, incluso sabemos y tenemos información que la propia embajada china protestó porque muchas de las vacunas y de medicamentos que venían donados de Rusia y de China terminaban siendo vendidos en otros países centroamericanos y vendiéndoselo al mismo Ministerio de Salud. Fue destituido en una operación de Delcy Rodríguez. Estos elementos, después de esta generación de oro muy vinculada a TARE, ese grupo de diputados que cayeron porque estaban vinculados a operaciones de narcotráfico en Falcón y el estado Zulia. Entonces, todo siempre terminaba de alguna u otra manera involucrado con Tarek El Exami, porque en un tiempo a él le dio resultado que era la visión de los Estados Unidos, que era que los países occidentales estaban detrás de él por una razón política, y la coyuntura del país en ese momento, que estábamos en una etapa de confrontación, de altos niveles de confrontación, le permitieron a Tarek seguir, pero todo esto vino a explotar ahora por una razón. Ajá, ¿cuál es esa razón? Bueno, cuando el Estado totalitario comienza a vender al mundo que el país se está recuperando porque llevaban unos números y descubren dos cosas al mismo tiempo. Una, un proyecto que se venía desarrollando de más o menos hace 10 años, de una toma del poder, el hecho de que Tarek tenía algunas relaciones muy importantes dentro de la mal llamada oposición, y eso le permitió ir un paso adelante en algunas cosas. Por ejemplo, uno de sus aliados hoy preso fue el que cerró O sea, Radio lo que tú me Caracas. quieres decir es que tú puedes robar todo lo que quieras siempre y cuando no me disputes el poder. Siempre y cuando no te convirtieras en una amenaza a esa nomenclatura, a esa dirección, porque ellos sabían que habían cosas. O sea, todo el mundo sabía, porque en los estudios de opinión, por ejemplo, que el gobierno manejó, que se está preparando para un hecho electoral, una de las principales críticas era la corrupción, y el elemento del Estado peor valorado era Tarek El Exami, porque se sabía la situación de los trabajadores petroleros. O sea, nadie podía entender cómo los sindicatos chavistas eran los primeros que estaban en la calle, en la Corporación de Guayana, en PDVSA, y lo otro, los autosabotajes. O sea, este tipo es tan monstruoso que desarrolló, tuvo una serie de sabotajes a nivel nacional, esas cosas que solo pasaban en Venezuela, explotó el campo petrolero aquí, derrame por allá, y después él aparecía como el que quería organizar. Ya había un desplazamiento, ya Chávez había notado ciertos elementos Maduro. allí. No, Chávez, ya voy allá. Cuando Chávez lo envía a la gobernación del Táchira, porque además sabía que iba a perder, los gobiernos totalitarios como Cuba, Rusia, no hacen como en democracia que sacas al ministro y bueno, tú patalees. Les cuesta reconocer
o casi es imposible ver lo que estamos viendo con Tare. Eso nos demuestra la monstruosidad de lo que está pasando aquí, que no le quedó otra cosa que defenestrarlo dentro de la nomenclatura, porque era prácticamente el segundo hombre a bordo dentro de ese estado, ¿no? Entonces, cuando él maniobra, ¿ok? Porque tiene que eso se va a saber muy pronto, esos protectores en las sombras, y algunos vienen desde el campo internacional, se replantea y llega a la gobernación de Aragua, que fue su Bueno, pero lema, Agua yo creo Potencia. que en el Táchira lo que le iban a dar una paliza espectacular. Bueno, pero era una manera, los sistemas totalitarios utilizan ese tema de jugada para sacar políticamente. Bueno, y es donde viene esta cosa grotesca contra Mario Isea, que aún con las diferencias ideológicas, yo me solidaricé en ese momento, Rafael Isea, porque en Venezuela existen tradiciones, Nito, y existen códigos no escritos en nuestros conflictos, ni mujeres ni niños. El presidente Chávez jamás, su familia sufrió persecución mientras estuvo en todo el proceso político que llevó adelante. Y así en todos los gobiernos de la democracia, bueno, este tipo arremetió contra nuestras familias, contra nuestros hijos, contra nuestras esposas, o sea, él siente un profundo desprecio por los valores judeocristianos, por los valores occidentales, un profundo ¿Me estás hablando odio de Tarek? de Tarek El-Exam. Entonces, este proceso llevó a la destrucción, en su gran mayoría con un aparato de mentiras, manejando su propio aparato de inteligencia, de sembrar evidencia. Por ejemplo, Tarek era socio de Maclet, ¿no? Logró sacar a Maclet de Colombia, pero lo mantuvo operando. Comienza ese vínculo con el narcotráfico, que es lo que lleva a la DEA, a un organismo apolítico, a decir, mira, hay un personaje que utiliza el aparato del Estado venezolano para operar en los temas de narcotráfico, facilitar el narcotráfico. Bueno, Tarek terminó controlando todas las cadenas, producción, transporte, comercialización. Entonces amansó, hay que reconocer, ojalá sea lo suficientemente valiente para reconocer que sí él estaba en un proyecto para la toma del poder, porque él, la información que tenemos estos últimos meses, él venía vendiendo a lo interno de que, bueno, que el proceso se había desviado, que él garantizaba esa relación auténticamente antioccidental, antinorteamericana, pero en secreto él estaba manejando a través de Gorrín la experiencia de algunos lobbies en Estados Unidos, la experiencia con algunos candidatos en este momento a la presidencia para quitar la sanción. A ti te consta que es socio de Gorrín también. Más que socio de Gorrín, Gorrín sabía de todas las operaciones financieras que se estaban haciendo, porque en gran medida nada de eso se puede hacer sin un actor que había intentado colonizar algunos espacios dentro de Estados Unidos, y había un trabajo muy fuerte para tratar de quitar las sanciones individuales. No, hay. Hay un trabajo, y a mí me afirman que esas sanciones van a ser levantadas. Yo creo que lo de Tarek va a ser dificultoso. Hay clara evidencia, sería algo sin precedente en la historia de los Estados Unidos, porque Tarek hay grabaciones, hay documentos, hay todo un trabajo de la DEA y de otros. No, yo no hablo de Tarek, yo hablo de Gorrín. Me habían hablado de Samar López, okay. de algunos otros funcionarios, e incluso yo no sé, yo quisiera saber tu opinión para redondear un poquito este tema. A mí me da la impresión de que muchas de estas delaciones o de estas informaciones, porque todas tienen que ver con PDVSA, barcos que se perdían, o barcos que son cantidades de petróleo enormes en barcos con banderas diferentes, para que no ser detectados, para que no se diga que es petróleo venezolano. Y el que conocía, te pregunto, la mayor parte de estas informaciones es un hombre que está preso en los Estados Unidos, que es Alex Saab, y que Maduro todos los días se cansa, y Jorge Rodríguez y todo el mundo. Si no me devuelven a Saab, entonces no hay negociación. Si no me devuelven a Saab, no sé qué. O sea, Saab se ha convertido en una pieza importantísima. Pero, ¿quién sabía de todas estas cosas? Bueno, sin duda alguna, acabas de dar en algo que va a ser la piedra filosofal.
Maduro se le escapó un dato ayer sí. Sí, se le escapó un dato. Él dijo que desde noviembre del año pasado, él había comenzado a motu propio la investigación. Sabemos que en noviembre del año pasado comenzaron los primeros acercamientos. Alexa comenzó a tener más comunicación y creo que al final el régimen anuncia este plan de recuperación, viene el plan de inversión de cara al proceso electoral, hay unas demandas sociales muy poderosas en la calle, o sea, en este momento nuestro país está en una efervescencia popular, de reclamo popular, la crisis humanitaria se está agudizando y cuando vienen a ver el tema de comenzar a mover los recursos, Tarek quiere seguir planteando el mismo esquema de las sanciones. No, ya va. Pero ¿dónde está el dinero que le hemos vendido a los americanos petróleo que es de las licencias especiales que se dieron? ¿Dónde está lo que estamos haciendo con los rusos? O sea, ahí comienza, no hay ¿Y dónde están forma. los reales de la cantidad de barcos que han salido sin ni siquiera, no sé, una guía? Entonces, Supuestamente ya salen para es un sitio y se desvían para otro. porque es la característica, o sea, es el comportamiento de un cartel, ¿sí? Que utiliza esa forma de clandestinidad, esa manera de mover. Por ejemplo, cuando salgan los micronegocios en los que Tare lavaba, eh, la gente no solo, o sea, esto va a pasar de una decisión política del alto régimen a una rabia popular, porque se ¿Crees de va a, verdad que esto se convierte en rabia popular? sin duda Porque yo te voy a alguna, decir algo, te voy a explicar. sí, Yo hoy he hablado con muchísima gente, en Venezuela. Te voy a poner un número, 10 personas. De las 10, 6 me pedían a mí que les contara, que no claro, estoy allá. Es claro, decir, allá no aparece esta noticia, no. claro. No, pero créeme, que nuestro país, el Radio Bemba, ¿por qué? Porque lo que vemos aquí, lo que se ve en Venezuela es tan espantoso, porque es una minoría enchufada, ¿sí? Con unas camionetotas, que no lo digo yo, lo dijo Jorge ayer en la sesión de su Asamblea Nacional, Te lo digo con y mucha rabia la, de paso. y la extrema pobreza, o sea, estamos hablando, por Pero ejemplo, a ellos no les importan los pobres, ellos no les bueno, no es importa que les nada de eso, importa, pero Nixon. los Ellos pobres lo que les importan sienten, son los reales de ellos. sí, Ahí pero hay los un pobres tumbe de sienten, alguien. claro, pero los pobres sienten, los Ah, pobres llenan de rabia, los pobres sentimos, los pobres opinamos. O sea, el error del régimen siempre ha sido creer que somos tan pobres como para no pensar. Y están subestimando al pueblo venezolano y pero hay que bueno, reaccionar. Ahora, no puede ser una reacción solo de la gente. Por ejemplo, usted ha visto qué candidato presidencial va a asumir esto. ¿Qué sectores de los medios de comunicación han dicho esto? ¿Cuál va a ser la posición del Departamento de pero Estado y dime cuál otros es el medio que organismos? lo va a decir. No hay ningún medio en Venezuela que hable de esto. Lo que hay es Esa es la portales. demuestra, claro, porque entre otras cosas Tarek compró varios medios, ¿o no? Pero no es Exacto. solamente no es solamente Tarek. Yo, con todo lo que tú me estás hablando, entonces Tarek es el papá de los helados. Es decir, o sea, Era el papá del oro, sí, era el papá de los helados, a mí porque me de hecho, impresiona, por ejemplo, conocer que habían 40 barcos o buques que decían que iban para un sitio y terminaban en otro. O sea, aquí la red de complicidad es es una cosa gigantesca. no, porque eso solo lo puedes hacer cuando tienes esa capacidad política que se tenía en el ministerio, donde él controlaba todo. Ahora, ¿qué es lo increíble de esto como experiencia histórica? Nos queda primero, para otros escenarios y segundo, del aprendizaje humano. Mira, a esta hora, nadie ha salido a defender a Tarek. Dijeron que iban a haber manifestaciones el sábado, que su gente iba a salir el domingo, ahora que van a salir el martes. Este, no ha habido forma de explicar y lo que Pero ha ido nadie lo mete cayendo, preso. Pero nadie lo mete no, preso. porque él tiene un seguro de vida, porque él sabe muchas cosas del hijo de Nicolás y bueno, eso daría para otro programa, ¿no? ¿Ah, Pero sí? todo tiene Ah, no, su pero danos tiempo. una perla, ¿qué es lo que sabe el lío de Bueno, Nicolás? no, él tiene su seguro de vida garantizado por una razón, porque estoy hablando de una corporación de 20 años, alguien que fue ministro del Interior y vicepresidente, un tipo que dirigió la represión, pero un tipo además que fue el que compró a los alacranes, un tipo que estaba en la negociación.
Entonces, ahora todo tiene su tiempo. Cuando uno hablaba de esto hace unos meses, hace un año, cuando éramos solitarios en la denuncia internacional de sus vínculos con el fundamentalismo islámico, su relación, su entramado en la triple frontera, que su hermano no estaba en Paraguay de gratis, que su hermana no estaba colocada en Europa de gratis, que había toda una operación, sus vínculos con el partido basirio, todo lo que estaba haciendo con la venta de la madera ilegal, todos los daños medioambientales que se estaban sucediendo, porque a cualquier radipelado del mundo se le da una concesión si tuviera o no experiencia, y por eso tenemos un país con los desastres ecológicos más grandes de la historia de América Latina. Entonces, finalmente, yo también les puedo decir, así como muchos no creían en lo que pasó, créanme que vienen cosas. ¿Por qué? Porque ahora que no está dentro del aparato del Estado por primera vez en 20 años, vamos a ver hasta dónde llega. Ahora, el problema es que el daño está hecho. Bueno, él no está, pero ha dejado a su gente allí. Eso es lo que ahorita se está desmontando. Hay que esperar. Por eso te digo que todo esto está en desarrollo. Todo esto está en proceso de ebullición. Me imagino que él tiene un plan B, conociéndolo como lo conozco, sin duda él tiene un plan B. De hecho, yo diría que los que llevaron adelante esa operación tengan cuidado que sobreabren, quién les inyecta la medicina y qué comida se come. Cuidado. Esto es un personaje que no atiende a los valores venezolanos. O sea, es lo que menos jamás. Simplemente era una pieza internacional de una visión del mundo insertada en Venezuela. Y eso es lo que le estaba ofreciendo. Desde que tú eras pequeño, es decir, desde que estabas en la universidad y lo conociste y te le enfrentaste, ¿sabías que él era así, lo que me estás diciendo? Sí, sin duda alguna. Bueno, te puedo contar dos elementos porque que es delincuente ni que lo fajen chiquito. A él lo votaron de la Armada de Venezuela y él es experto en borrar su pasado, porque él hizo una serie de robos allí. Cuando finalmente él se ve obligado a entregar la Federación de Centros por una batalla ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué este tipo? Y era complejo, porque en Mérida había una tradición. O sea, nosotros derrotamos a Ayman Estrudi, derrotó a Cabeza, nos derrotaron, y bueno, ahí se aceptaba la competencia. Ahora, el de la izquierda eres tú y él era copellano, tengo entendido. Él, no, lo que pasa es que él logró en su momento, porque sin duda alguna estamos hablando de una persona muy inteligente. Yo debo reconocer que una persona brillante para la maldad es una persona que ve un negocio en cualquier cosa. Creo que aquí subestimó a los hermanos Rodríguez, creo que él entendió que que el talento lo daba el dinero, le terminó ganando el talento político, le terminó ganando la inteligencia política, pero él tenía una capacidad de perversión, de corromper, de comprar y de manejar. Ya siendo un muchacho candidato a la Federación de Centro, el tipo se daba el tupé de invitar a magistrados a Mérida, pagarles el fin de semana. Finalmente quedaba algún vestigio de institucionalidad. El Tribunal Supremo de Justicia de la época, la sala electoral, llama a elecciones. Nosotros lo derrotamos. Hubo muchísima violencia porque eso fue otra cosa. Era un tipo que siempre andaba con matones. Entonces contrataba la seguridad de una discoteca, contrataba unos matones, iba a la facultad y bueno, quería someter a todo el mundo. Pero él es cobarde, pero él lo sabe, porque él y yo muchas veces hablamos y nos vimos y él sabe que es un profundo cobarde. Pero no tiene límite en la capacidad de respetar, ¿no? Por ejemplo, él en privado hablaba malísimo del Maduro. ¿Ah, En sí? privado, sí, por supuesto. O sea, pero además llegó el momento en que él se creyó como es la historia. O sea, este es el Una típico cosa, ¿él de verdad cree que podía ser Sí, el claro. presidente? Si él le queda algo de valentía, él admite que había un plan de acción en ¿Y en camino. el plan quién estaba, además de él? Bueno, además de él, estaba un personaje muy importante que era el jefe de la facción de él dentro de la Asamblea Nacional, que era un tipo que todo el mundo sabe de la El época. Roa. Usbel Roa era un hombre que era el que tú veías al lado de Cabello rodando por el país y juramentando los comités de base del partido, haciendo el trabajo del partido. Y hay unos personajes que están allí, algunos generales que a los que Cabello se refirió con mucha fuerza, que estaban, por ejemplo, uno de los grandes golpes para Tares fue perder el Ministerio del Interior, que hoy está en todo el tema de la luz. ¿Cómo que se llama? En el tema de la luz.
Sí, sí, el ministro para la energía, el que era ministro del Interior. Dios mío, ¿cómo se me va a olvidar en este Bueno, momento? tú sabes que a mí se me han olvidado porque ellos los cambian Bueno, tanto. Reverol, perdón, Ah, Reverol. Ese era una Néstor pieza y Reverol. es una pieza de Tarek, ¿ok? Ese, Néstor Reverol es una pieza de Tarek. sí, claro, del Ministerio del Interior. Acuérdate que él venía de ser viceministro. Entonces, eh, cuando Usbel, todo el mundo era conocido porque era el espaldero de Tarek. O sea, el proyecto de ellos inicial, que era Utopía, que en ese momento pues todos teníamos una visión muy romántica de la política, el único que empezó a mostrar que era un monstruo, que no venía de la izquierda, que venía de la experiencia política de su padre, que era militante del partido Basirio, que tenía, por ejemplo, Tare era el que dirigía las operaciones de llenar de excremento humano la Catedral de Mérida. Tare era el que empezó a destruir, intentó quemar incluso una iglesia en Mérida, y quienes vivieron ese conflicto en la época lo recuerdan. Al punto Este tipo Roa que era su compinche en la universidad. Tare fue el que logró mantener dentro del aparato, porque en el último proceso electoral, o sea, intentaron sacar a Tare de muchas formas. Por eso lo fueron sacando, incluso lo sacaron de la dirección del partido, la Comisión Internacional. Nombran, por ejemplo, yo puedo decir que una de las piezas que aún tiene dentro del aparato del Estado es Melvin Maldonado, que es el ministro de Deportes. Eso es una pieza de Tare. Entonces, pero ya son piezas sin fuerza, sin capacidad política, sin soldados. Los que están en la política entienden esto, y los ciudadanos comunes lo ven como el tipo que tenía para resolver. O sea, tú veías que tal. Pero dime de este tipo Roa. Roa está preso y él no. Sí, está preso, está preso. Y hay magistrados presos y él no. Y hay jueces presos y él no. Porque él tiene un seguro de vida. Él tiene un seguro de vida. Por eso es que yo respeto algunos análisis que se han hecho, pero yo hoy puedo decirte a ti que el régimen no va a entregar a Tare a nadie. Si él se escapa e intercepta en el vuelo, eso es otra historia. Porque ahorita una cosa es estar dentro del Estado y otra cosa no está dentro del Estado. Ahora, todos estos que están presos, no le van a pasar su factura. Es decir, se van a quedar así, bueno, yo estoy preso por culpa tuya. Bueno, ahí viene un proceso, de interrogatorio. Bueno, ya los sistemas totalitarios tienen cuánto van a devolver, porque al final es un tema de qué plata, o sea, cuánto podemos recuperar aquí. O sea, al final esto no fue por razones ideológicas. Al final esto fue por una ecuación matemática. O sea, los tipos, ahora, son más de 20 años, o sea, 3.000 es cuando ya se estaban preparando para la operación final. ¿Ok? Porque sabía que el tiempo de él estaba contado allí, porque el desastre de la gasolina en Venezuela, el desastre de las refinerías. Pero tú sabes lo que es robarse 3.000 millones en 3 años. O sea, qué capacidad de bueno, la estructura. Ahora, ese dinero no se guardó en Venezuela. Claro, hay caletas y las van a encontrar. Creemos que hay caletas que ya han encontrado y que no lo van a publicar. Pero ese dinero, ahora viene un tema, ¿dónde está? Él tiene que firmar, tiene que hacer un proceso, y él es muy bueno para negociar. Él tuvo todo el fin de semana negociando. Como en otros momentos cuando descubrieron al hermano, ¿verdad? Con más de 20 millones en un banco suizo. ¿Cómo sabes tú que estuvo todo el fin de semana negociando? Porque, bueno, primero conozco un poco el tema, segundo conozco su capacidad, y tercero, que no vio venir esta operación. Yo me imagino que Maduro le decía, no es nada contra ti, no pasa nada. Su gente no lo vio venir. Creo que ahí participó elementos internacionales, porque tampoco es que esto cualquiera puede ver cómo se pierde el dinero. Lo que empezó a ver es un reporte. O sea, Maduro tenía que resolver cosas y no había dinero. Históricamente sabemos que PDVSA es lo que más rápido te aporta dinero efectivo. ¿Dónde está el dinero de la gasolina que estaban vendiendo? Por ejemplo, el hermano de Tarek en los Andes es dueño de la mitad de las bombas de gasolina. Entonces había un reporte económico que no estaba llegando a la estructura del partido. Ahí es donde se va a descubrir que había un plan que estaba en desarrollo. ¿Por qué? Porque pero no me terminaste de decir, ¿quién más estaba en este plan?
Bueno, en este plan fundamentalmente estaba Tarek, estaba el gobernador de Mérida, estaban algunos exgobernadores. Él estaba tratando de conciliar, Pero ¿quiénes son esos exgobernadores? Edwin Rojas, que está detenido, él estaba intentando reconectar con un exgobernador del estado de Trujillo, y había unas piezas fundamentales, algunos militares en situación de retiro, pero que están dentro del aparato del Estado, porque nosotros sabemos Diosdado cómo no aparece en todo esto. No, 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 Diosdado, No. Diosdado, el problema de esto es hasta dónde tú puedes tener éxito o no. O sea, la verdad hay que decir, la TARE no pertenece al proyecto original del 4F, punto. TARE no es militar, lo votaron de una escuela militar. Estudió en el Liceo Militar de La Grita, ¿verdad? Se va a la escuela naval, allí lo expulsan por ladrón, ¿ok? Y sus pocos operadores dentro de la Fuerza Armada eran muy mal vistos, ¿no? Porque eran los tipos de la alta corrupción. Entonces, en el último proceso electoral del Pero ahí todo Partido el mundo es Socialista, corrupto. sí, pero el problema es que hay ciertos niveles de corrupción que el régimen, pero cuando cada quien comenzó a crear su propia estructura, se convirtió en una amenaza al mismo Estado. O sea, Esto es una eh, guerra de pranes. Esto es una guerra es fue una lucha por el poder, y que ahora, porque también debo ser honesto en decir, o sea, Tare no está terminado, tiene No. capacidad de juego, tiene mucho dinero afuera, tiene aliados importantes, y ahora, ¿qué es lo que yo creo? O sea, si lo que yo sé, el gobierno debe saber, el régimen debe saber 10 veces más. Saben lo que deben hacer. Ahora, esto es un proceso también de, como cualquier purga, ¿ok? ¿Cuánto nosotros controlamos? Entonces, ahorita está bajo control, o sea, ahorita no es que está escondido, no. Él está en una casa, está supervisado, tiene un esquema de seguridad, porque ahorita también vienen los problemas de a la gente que se suicida o la suicida, ¿verdad? Sabemos cómo operan los servicios secretos iraníes, sabemos lo que le pasó al fiscal Nisman, o sea, ahorita hay una... ¿Por qué? Porque el régimen hasta ahora no ha recuperado un peso. Entonces, porque ahí finalmente, y hay una situación de demanda social en el país. O sea, hay una situación de que no han podido cancelar ni siquiera el tema de sus embajadas del servicio exterior. No han podido pagar, por ejemplo, no sé, todo el mundo lo sabe. Bueno, de generales para abajo el bono es en dólar y en efectivo. Y los ministerios dan un bono en Claro, yo dólares. tengo entendido que el que más le pagaba a los militares era él, a través de Claro, PDVSA. es el responsable de eso del partido. Bueno, son 20 generales, son 50, son 100, el bono, porque con los sueldos nadie se iba a sostener, evidentemente. Entonces, todo el mundo terminaba yendo para allá para resolver, o sea, ya cualquier cosa, tarde. Mira, te voy a dar un ¿Qué ejemplo qué práctico. facción del régimen se beneficia con la salida o es la que más se beneficia con la No, sin salida de duda Tarek? alguna, sin duda alguna, los hermanos Rodríguez ayer demostraron la visión que tienen del poder. Los hermanos Rodríguez quieren lograr un proceso de insertación, de volver a la política en los términos de un proceso que ellos quieren volver a enamorar con el lenguaje revolucionario. Sin duda, la situación económica conspira contra la estabilidad, porque, o sea, ellos pueden haber comprado a la oposición, pueden tener, pero hay una serie de situaciones allí subjetivas de economía, demandas sociales, crisis energética, problemas de gasolina, que puede hacer que aparezcan o insurjan procesos históricos que no están escritos, porque nosotros, la lógica siempre nos lleva a pensar que los procesos de cambio y transformación social en cualquier parte del mundo tienen que ver con los líderes, ¿no? ¿Tú Hay sabes una qué serie de pasa, Nixon? ¿Tú sabes condiciones. qué pasa, Nixon? Que yo no creo que ellos querían resolver nada. Si ellos hubieran querido resolver algo, no hubieran, Chávez no hubiera despedido a punta de pito a 20.000 trabajadores petroleros que de verdad tenían esa industria como una tacita de plata. O Claro, sea, pero la hay un industria detalle petrolera allí. está acabada. Claro, Aquí lo que hay es claro, otro pero, juego diferente. Yo claro, no pero, creo que ellos, ¿sabes? acuérdate, Nixon, Sí. discúlpame, Ajá. ellos no quieren que nadie, lo han dicho,
Nosotros no nos interesa que los pobres sean clase media porque entonces dejan de ser de izquierda para ser de Lo la dijo derecha. Tarek, lo dijo Por eso Tarek. te estoy diciendo. Entonces, yo no les interesa esto, yo no les interesa resolver estos problemas. Nosotros no podemos ver esto como un tema político, esto es un tema de mafias. Estas son unas mafias, estos son unos tipos que se matan entre ellos. Estos Sin son duda unos, alguna. esto es una cosa terrible. Bueno, si nos matan a nosotros, nos encierran a nosotros, nos dicen que tenemos C4, qué sé yo, no sé cuántas cosas nos inventan. Traición a la patria. Traición a la patria a ellos, chicos, que el país no tiene ni soberanía. Sí, es que fíjate que una de las graves cosas, decías, menciona Chávez, para hacer una reflexión histórica, Chávez heredó un Estado poderoso, heredó una PDVSA con capital Y internacional la y siendo acabó. una de la principal empresa. Entonces, estos no pueden, ¿por qué? Porque tú no puedes decretar la transformación del país de un día para otro, no No existe. hay Y no un solo existe presidente de petróleo, un solo presidente de PDVSA y de petróleo. Ramírez, el que lo sucedió, Del Pino lleva el que 6 se años murió en una preso. cárcel, el Elogio del Pino, todos han terminado envueltos en corrupción. Eso no pasaba en la Cuarta República, le duela a quien le duela. No, porque había una auditoría paralela y había una auditoría independiente. Y bueno, llegó a ser nadie discute que llegó a ser la empresa estratégica más importante del mundo. Entonces los Hoy hermanos por Rodríguez, hoy, dices tú, que son los que más se benefician de esto. sí, sin duda alguna, Maduro sale fortalecido, y no hay que, o sea, no hay que inventar el agua tibia. Sin duda alguna, Jorge Rodríguez logra que la Asamblea Nacional se vuelva el campo telúrico de la política interna del chavismo. O sea, ellos están mandándole un mensaje a sus bases que hay un descontento. Ellos están haciendo un proceso, buscando un equilibrio estratégico porque la situación simplemente... Ahora, cuando tú ves, ¿sí?, que un régimen totalitario se ve obligado a tomar medidas como esta de tumbar, de fenestrar a su segundo hombre, imagínate tú lo podrido que está el sistema. Bueno, eso es igual que Ochoa y lo mataron, ¿te acuerdas? Exacto. El, Y el, otros procesos en Panamá y lo que pasó en Perú con Montesinos. O sea, esto trae consecuencias en Sí, el pero campo real. eso no significa que la purga mejore para nada el estado No, de corrupción y absolutamente. de No, no, todo no. lo Lo que hacen es quitas tratar de lo que te salvarse a sí molesta y mismos siguen. y Ahora dime una tratar de... cosa, Ajá. en cuanto a la oposición, que aquí han caído también gente que supuestamente era de oposición, alacranes, vemos las ramificaciones con empresarios, hablan de fuerza vecinal, que todo esto también va a remover toda esta cosa. Bueno, yo sí creo que Tarek siempre se dio una oposición a su medida, ¿sí? Por eso nosotros veíamos que incluso al nivel de llamarnos radicales, de plantearnos como si estuviéramos en un proceso de extremo pensamiento, porque siempre querían, Tarek trabajó muy bien su imagen, tipo conciliador de la concertación, un tipo con el que se podía hablar y que terminaba resolviéndole temas en el TCJ a líderes importantes de la oposición y que muy pronto estamos obligados moral y éticamente a decir quiénes, dos figuras importantes dentro de la oposición, hacían parte, porque ahora cuando Pero uno ve dímelo, estas... dime quién. No, hay que esperar porque sería alertar porque deben sufrir las consecuencias. O sea, quien se junta con el diablo debe sufrir las consecuencias de andar con el diablo. Ahora, el tiempo demuestra, y va a ser muy rápido, ¿sí?, de que ese proceso que ellos crearon, de crear una oposición a su medida, no les dio resultado para mantener la paz social del país. Que los acontecimientos que están en desarrollo, con la gran crisis humanitaria, política y social del país, solo puede ser transformado durante un cambio de sistema y el regreso a la democracia. Que crear una oposición, tener unos partidos, tener una negociación, la negociación de México va a fracasar porque ese régimen no es serio. Porque en Venezuela hoy, eso hay que asumirlo y hay que decirlo, porque si algo tiene que hacer esta generación que tanto ha luchado, y que se lo demos a las generaciones que vienen atrás,
es llamar las cosas por su nombre. Y hoy el narcotráfico es quien está controlando la economía del país. El narcotráfico penetró al partido del régimen, pero también penetró a sectores de la oposición. Bueno, Y a mí me parece maravilloso que conozcamos nombres, porque bueno, ¿será que reafirmemos lo que ya sabemos? Nosotros sabemos que aquí hay una oposición a la medida del régimen. Lo interesante de esto es que se depura cada vez más también la oposición y que claro, cada día va quedando sencillamente uno o dos personajes en los que se pueda confiar. Yo en particular solamente en una, ¿no? Puedo confiar, de resto no confío en más nadie. No creo en ninguno, todos por algún lado cojean, como decimos en criollo, y yo creo que eso es importante que se devele en esta oportunidad. Eh, te quería, ya para ir concluyendo, ¿tú crees que esto sea un caso que se va a dormir? Porque es que yo veo la oposición en silencio. Fíjate que hoy hablaba con una persona que tiene su oficina en las Mercedes y me decía, esto es increíble. Aquí las Mercedes tiene 3 días apagadas. 3 días que la gente no va a los restaurantes. 3 días que no, tú no ves ¿por qué movimiento. será, no? Se acabó hasta el tráfico. Esto es Bueno, impresionante. bueno, La porque burbuja que había en las Mercedes se acabó. Me dice, no, no vemos los Ferrari, no están los carros lujosos, ni las camionetas lujosas. Pero no eso puede ser por un tiempo nada más, de mira, repente. las víctimas de Tarek, no solamente los que fuimos perseguidos, porque definitivamente hacíamos parte y hacemos parte de una lucha política. Yo hablo de las personas que murieron sin atención médica, de los miles de hermanos que hoy sufren en otros países del mundo, de los que hoy empiezan a caminar, de los que han llegado sin destino, de la situación tan grave que están viviendo las universidades del país, de la situación de los maestros, que ha sido una lucha titánica, increíble, de lo que está pasando. O sea, no puedes ser un ser humano y no Pero no es Tarek hablar solamente. de indignación, cuando ves 3.000 millones, 3.000 millones y los lujos en los que viven, y ver que un maestro no tiene nada hoy a esta hora que llevar a su casa porque está protestando. Nuestros niños que deberían estar en las escuelas no están en las escuelas en todas partes del mundo, aún en países con menores riquezas que Venezuela, y están en sus escuelas. Y por eso los altos niveles de delincuencia, por eso la situación de suicidio que tenemos en Pero tú Venezuela, sabes que que es me la más alta preocupa. del mundo. Pero tú sabes que me preocupa que esa mamá que tiene ese niñito que no va a la escuela, esa señora que no tiene cómo comprar el almuerzo, no sabe lo que está pasando. Porque en Venezuela ni siquiera hay internet. Porque los medios convencionales no informan de esto. Y el internet se cae a cada rato y la gente tiene que ver sus mensajes, sobre todo familiares, a través de su data pero lo telefónica, que le cuesta sufren, unos reales. pero lo sufren aquí en el estómago, donde duele, en el alma, cuando me Está bien, enfermo. pero hay que entender también que, digamos, del otro lado hay una gran debilidad y es que no informamos, no tenemos la capacidad Sí, de sí. llevar la narrativa, no la narrativa, la verdad a cada rincón de Venezuela. Eso Y es ahí, una ahí la realidad. fuerza democrática y ahí todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque una de las fortalezas de este sistema totalitario es su propaganda. Claro, fíjate que ahora lo que te están vendiendo es su lucha anticorrupción. Una cosa increíble. Los que han robado lo que tienen 23 años acabando con Venezuela. Entonces, es la narrativa que ellos inventan. Sí, ellos Mira, quieren, ellos quieren un beneficio político de lo que están haciendo, porque el costo lo van a sentir. Este tipo se va a defender. mientras tanto, mientras todos estos horrores suceden, entonces seguimos hablando de unas primarias. ¿Tú qué crees? Porque yo veo que aquí, fíjate, si no ganan, te sacan de alguna manera. Ahora van a sacar a los de no sé cómo es que se llama, no sé qué cosa vecinal, porque supuestamente están implicados en esta red. Fuerza vecinal. A mí la verdad, yo cuando veo, por ejemplo, que han construido edificios gigantescos en las Mercedes, que los permisos los da la alcaldía, yo digo, bueno, ahí están metidos. Cuando yo escucho que de esos 7 edificios, por lo menos 6 era socio Gorriño, digo, ya sé por dónde viene la cosa. O sea, te digo de verdad, o sea, son unos bandidos todos. Ahí ha comido todo el mundo. Bueno, el daño ambiental que le han hecho a los pocos espacios verdes que quedan en Caracas
las consecuencias las van a sufrir todos los vecinos, ¿no? Yo creo que en Venezuela la dinámica histórica irremediablemente va a pasar, que van a ir surgiendo nuevos actores. La historia la historia es la gran maestra, ¿no? Entonces, nosotros no podemos medir las luchas o lo que significa ese tránsito vital del hombre en busca de la libertad, en busca de su bienestar, en busca de su transformación espiritual, humana, por unos bandidos o unos cuantos bandidos que temporalmente están, ¿no? Yo creo que irremediablemente van a venir cambios en Venezuela. Contenerlo va a aumentar la confrontación y el proyecto del régimen como tal, no importa si quitan los ojitos de Chávez, si hablas un murciélago, todo lo que inventen, ese modelo fracasó. Esto simplemente es el comienzo, o sea, lo que olía mal que ya no lo pudieron tapar, ¿ok? Porque no pueden producir 3.000 millones de dólares en 2 meses. O sea, prepárense y preparémonos para la gran crisis. Esa es la verdad, eso es lo que hay que decir. Estos 3.000 no van a aparecer, no pueden parar la industria mañana. Las inversiones no van a venir porque no hay seguridad jurídica. Los bobolongos que tienen como alacranes no les van a funcionar para dar paz social. Cada día el sentimiento de la gente siempre ha sido a aguantar, aguantar, aguantar hasta que finalmente explota. A veces pareciéramos quienes estamos en esto que el tiempo pareciera eterno, pero hay que tener una fe en la nación venezolana. Yo creo que la gente ha explotado muchas veces y creo que además hay 8 millones de venezolanos que estamos por el mundo. ¿Qué mayor explotación que esa? Sí. Todo el continente está asombrado de ver a tantos y a tantos venezolanos. Ahorita en México, bueno, imagínate lo que han hecho en México para tratar de entrar a los Estados Unidos los venezolanos. O sea que la verdad es que el mundo entero sabe lo que pasa y sabe que aquí hay un régimen criminal. Ahora bien, también lo sabe la oposición. ¿Cuántos de la oposición pertenecen precisamente al régimen? Porque uno no oye a la oposición hablando de esto que está pasando. Una declaración de Borges, así como salió como rapidito, y un comunicado de voluntad popular. Pero, tú comenzaste hablando un poco del 30 de abril. ¿Y quiénes estaban el 30 de abril? ¿Y qué pasó el 30 de abril? ¿Y por qué el 30 de abril lo que salió libre fue una sola persona? Y se mataron las esperanzas de todo un pueblo. Un 30 de abril donde lo que sabemos es que estaban en combinación con Tarek El Aizami, con Padrino López, con Christopher Figuera, con una cuerda de bandidos para seguir en lo mismo. Lo que ha trabajado esta oposición es seguir con lo mismo, cohabitar. Eso es lo que hacia allá vamos. No, yo estoy convencido que en Venezuela hay esperanza de muchas formas. Yo me he llenado de mucha esperanza con ver la lucha delante de los sindicatos, de los maestros, de los grupos estudiantiles que aún quedan. La gente hace resiliencia como puede. Siempre hemos seguido adelante. O sea, la historia de Venezuela es la historia de las dificultades. Y no me niego a rendirme, ¿no? y ver más allá. O sea, nuestra lucha, las banderas por las que nosotros comenzamos en esta lucha, que es una lucha trascendental, que incluso trasciende las fronteras venezolanas, yo puedo decir algo, no fue por estas personas, no fue por una circunstancia, no fue por el poder en Miraflores, fue por un sistema de normas y valores, por un sistema de vida. Y tal vez lo que a uno lo deja dormir tranquilo en medio de todas las dificultades es que nuestra lucha estaba en lo cierto. O sea, no nos equivocamos, que esto iba a ser un desastre, que los venezolanos iban a sufrir, que las familias se iban a separar. Ese país nunca tendrá paz mientras seamos una nación dividida. Nosotros somos la tierra prometida de América Latina. Te quiero preguntar, ya sé que Tarek te ha perseguido toda la vida, pero de la oposición, ¿quién te persigue? La oposición me persigue un sector que no cree en la tolerancia, que sabe que uno es incomparable. Es un sector muy vinculado hoy por hoy a sectores Un Nuevo Tiempo, y me duele decir. Un Nuevo Tiempo, sector, de Rosales. Pero si tú trabajaste con Rosales en Perú.
No, yo soy y fui amigo de Rosales. Ideológicamente no compartimos en este momento, porque tal vez una de mis inocencias es que yo soy siempre un partidario de la unidad. Yo soy un partidario de construir la unión, incluso entre los diferentes. Yo soy una persona sin facturas, ¿no? Pero el tiempo demostró que se equivocaron, ¿no? Todo el mundo sabe los allanamientos que sufrí, muchos de ellos el tiempo demostrará que fueron incluso ¿Y sectores. qué te cobra la gente de Rosales o Rosales mismo? ¿Qué te cobran? Bueno, no me referiría a Rosales, me referiría a una persona que trabaja con Rosales, que todo tiene su tiempo, así como dije que todo era cuestión de tiempo en torno a Tare. Hoy te puedo decir responsablemente, porque la gente sabe que soy un hombre, un andino de una sola cara, y todo tiene su tiempo, y no quiero alertar, pero ese sector que colabora estrechamente con Tare va a sufrir las consecuencias. Y va a sufrir las consecuencias porque lo que nadie perdona en ningún momento de la historia son los colaboracionistas, los que entregan listas de personas para que dañen, para que allanen, para que secuestren, para que pongan preso, los que informaban al régimen sobre la posibilidad del cambio, los que incluso banalizaron la lucha que se llevó adelante desde los Andes cuando se estaban dando las grandes luchas de las barricadas. Incluso banalizaron el ideal democrático. Y hoy algunos se pasean por Washington, sienten que tienen el mundo con ellos, pero todo está escrito, que todo traidor, toda persona, como decimos en Venezuela, todo sapo muere explotado. Bueno, entonces habrá una explosión enorme, habrá una explosión enorme y en cadena, porque hay que ver la cantidad de traidores que hay en ese país. Por supuesto, empezando por el régimen que traicionó a todo un pueblo. Yo recuerdo perfectamente cuando aquel 4 de febrero y los comunicados del 4 de febrero y era todo la corrupción, la injusticia, sí, a estos colaboracionistas los que más le va a doler es la pérdida del poder político, o sea, en el bolsillo. Porque no son personas con ideal y lo demuestran, y de hecho no hacen nada, o sea, tú no tienes cómo explicarle cuando hemos transitado por el exilio, ni a los panameños, ni al exilio peruano, ni al exilio chileno, ni al exilio español, ni a la gente que vivió la persecución de los países de Europa del Este, que los sectores de la oposición venezolana, algunos sectores, ¿sí?, tengan tanto dinero, incluso algunos más dinero que incluso miembros importantes. Esta es la oposición en dictadura con más dinero que conozco yo. Mira, nos tenemos que ir. Ok, gracias Nitu, fue una experiencia extraordinaria. Sí. El país está en plenos acontecimientos y esta es la demostración de que incluso los gigantes se caen. Bueno, yo no los veo todavía caídos, veo a un pin caído, uno. Pero hay que ver lo que es este conglomerado criminal en Venezuela, que además tiene todos sus tentáculos afuera. Esto es una lucha desigual y muy dura. Pero bueno, las batallas todas hay que darlas. Un gran abrazo para ti, Nixon. Amén. Bendiciones para el pueblo de Venezuela, la tierra prometida de América Latina. Todos regresarán. Amén. Con ustedes, amigos, sencillamente hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.